En este episodio seguimos conociendo Ecuador, recorremos algunos de sus muchos volcanes y llegamos a lugares increíbles, pero sufrimos un percance con nuestro dron. El viento se lo lleva hacia el cráter de un volcán y por primera vez en nuestro viaje nos sentimos discriminados. Bueno, estamos preparando todo, como ven, porque nos vamos a recorrer finalmente Ecuador, un poco de los alrededores de donde estamos parando, acá en Baños. Tenemos 3 puntos, 3 volcanes por explorar, por conocer y descubrir. Así que bueno, vamos a armar todo y vamos a salir a la ruta con este día espectacular que nos tocó, miren. Salimos a la ruta nomás. Hoy nos vamos a ir para el Parque Nacional Cotopaxi. El Cotopaxi es la segunda montaña más alta de Ecuador y es un volcán que además está activo, así que vamos a ver si nos dejan entrar al parque, porque parece que últimamente estuvo tirando un poco de humo, digamos. Nosotros nunca en la vida vimos un volcán activo. La verdad que debe ser intimidante, pero bueno. Verlo en acción, se podría decir. ¡Qué miedo, chicos! Aparte, cabe aclarar que hay un montón de volcanes activos. Esperemos un poquito acá porque es raro en esta época del año que esté el cielo así. Y acá atrás está el Tungurahua, se está mostrando. Es raro, les decimos, nosotros en 2 meses lo vimos muy pocas veces. Sí. Así que vamos a volar el dron porque me parece que vale la pena lo que nos está regalando ahora Ecuador. Realmente raro que se deje ver así el Tungurahua. Es un buen presagio, me parece. Sí. Hacía rato que también nos salíamos. 2 meses más o menos que estuvimos acá haciendo otras cosas, trabajando, descansando, planeando cosas que se vienen en el canal, que se van a enterar en unos episodios. Contentos y también un poco desacostumbrados, me parece. Sí. Es como que teníamos que armar las cosas y era, bueno, esto, dónde iba, cómo iba, qué llevamos, qué no. Estamos achanchados, pero bueno, siempre es lindo volver a la ruta y con este día y con este destino. Así que acompáñennos y además en esta aventura. Miren, les cuento, estamos más o menos a 70 kilómetros del volcán. Capaz que en la cámara no se llega a ver, pero está allá adelante y vemos que está largando humo. Sí. Así que activo está el chabón. Activo está, vamos a ver qué onda esto. Una cosa que nos olvidamos de decirles es que nuestro tiempo laboral acá en Ecuador terminó, ya no estamos trabajando más. Ya nos quedan 2 semanitas nomás de estadía acá en Ecuador y ya vamos a tener que salir del país. Así que vamos a recorrer todo lo que podamos. No filmamos la despedida, nada, pero bueno. Es un poco difícil como separar un poco, filmar para el canal, querer compartirles y también disfrutar un poco detrás de cámara. Hay temas, cuestiones, situaciones que quedan afuera, pero no dejan de ser importantes. Pero bueno, es un equilibrio que de a poco vamos tratando de encontrarlo, que no es fácil. Algo que para nosotros es raro, por lo menos para las motos, pagar un peaje. La verdad que hace un montonazo que no pagamos peaje. Sí, porque en Perú las motos no pagan, en Bolivia creo que tampoco. Pero esto vale creo que 20 centavos de dólar. Ahora, 20, ¿no es? Sí. Ahí estamos justo. Adiós. Puede ser que tuvimos que pagar peaje porque esto que estamos transitando acá, que está lleno de autos, es la Panamericana Sur, la mítica Panamericana, así que bueno, la tienen que mantener, pero es el primer peaje que pagamos en Ecuador. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien. A ustedes muy bien y a mí también. Espectacular. Bueno, les comento de dónde nos visitan. Somos de Buenos Aires, de Argentina. Buenos Aires. Les comento de que acá en el parque del área Cotopaxi Ajá. no se puede ingresar en las motos. Específicamente tienen que ingresar en un vehículo. ¿Cómo que no podemos ingresar con la moto? En la moto no se puede ingresar por políticas de acá de lo que es el área.
Pero si yo vengo en un auto sí puedo. Exacto. Y pero por... Específicamente en un auto sí puede ingresar. Es que lo que pasa es que, bueno, no por todo, sino por uno. A veces las motos no respetan lo que son los senderos. Malísimo no entrar con la moto, chicos, y con un auto sí. O sea, el auto invade más que la moto. A ver. Malísimo, malísimo. A ver. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿Está permitido acampar? Sí, pero no en moto. Está prohibido que sea en moto. Sí, me dijeron las chicas, pero yo fíjate, vengo de Argentina. Igual, el reglamento es para todos. No pueden ingresar en motos, cuadrones, camiones ni volquetas. ¿Y quién me puede dar autorización? Es imposible, no pueden ingresar en las motos, totalmente prohibido. ¿Y cómo hago? Porque tengo... Y puede ser dejar la moto aquí, prestar un vehículo para subir a la parte de arriba, sí. Claro, pero yo tengo como el equipaje, porque yo estoy viajando. Imagínate, vengo de Argentina, vengo con el equipaje. ¿Qué le podría decir? Que la moto es totalmente prohibido ingresar en moto. Yo me fijé y en la página no dice que no se puede ingresar con motocicleta. Sí, en la página de historia de la pista la actualizada. Abajo del rótulo también está ahí, el rótulo, ahí es donde está la señora sentada. Sí, bueno, está perfecto que esté acá, pero yo ya estoy acá. Ahí está el problema. Como que no en ningún lado dice, bueno, che, no puedo decir que ingresar con moto. Yo hice 200 kilómetros hasta acá y el cartel está acá, no está en internet. Sí, es caballero, ¿qué le puede decir? Si yo me fijé en internet y no en ningún momento decía, es más, estuve chequeando seguido por el tema de la actividad de volcán, pero en ningún lado, o sea, que esté el cartel acá en la puerta, que diga que no puedo ingresar con la moto, no tiene mucho sentido. Así es. No se puede ingresar con moto. O sea, rarísimo. Sí, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Bueno, vamos, ¿para dónde vas? Miren lo que entra y no entra la moto. Igual, el reglamento es para todos. No pueden ingresar en motos, cuadrones, camiones ni volquetas. Ay, nos están discriminando por usar moto. Malísimo. Malísimo, malísimo. Deben tener tonga con los taxis que te meten hasta adentro. Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? De los lugares donde no nos quieren, nosotros nos vamos, ¿no? Ah, sí. Pero una muy mala reseña vamos a dejar en el parque. Ya, apenas tenga señal. No, porque es lo que yo le dije, avísame en internet. Si vos me decís acá en la puerta que yo no puedo ¿Y entrar. dónde está el cartel de la moto? No sé, dice por ahí un cartel, claro, pero yo ya hice 200 kilómetros hasta acá. Primera mala de Ecuador. Y malísima, ¿eh? Malísima, la peor. Malísima. La peor. Bueno, pero nosotros vamos a seguir, nosotros tenemos siempre un... Un as bajo la manga. Que quede claro que no estamos en contra de preservar el medio ambiente, las hectáreas del parque, pero dos temas que nos hacen ruido. Primero, que no lo avisan oficialmente en la página, que es lo que deberían hacer. Y segundo, que no te dan opción, es lo que yo digo, bueno, nos custodian, descargamos todo en el área de camping, vuelve Pablo con la moto vacía, pero no lo sé, Rick, Malísimo. parece chanta. Nuestra política de viaje y de la vida es así. Donde no nos quieren, nos vamos. Es una lástima porque vinimos hasta acá. Muy ilusionados aparte, chicos, re emocionados, vamos a acampar, vamos a estar ahí cerca del volcán. Pero, ¿what? Así que bueno, espero que la gente que vea el video y que piensa venir para este lado en moto lo sepa. Lo vean a tiempo. Pero bueno, nos vamos a ir al Quilotoa, nos vamos a ir a la laguna de Quilotoa. Estamos más o menos a 100 kilómetros, vamos a conocer otro lugar. Bueno, es la primera vez que nos pasa algo así, ¿eh? Estoy un poco caliente todavía, ¿eh? Y sí. Estoy un poco caliente. Chame. Y es raro que esté enojado, pero estoy un poco enojado, ¿eh? Estoy un poco enojado. Bueno, como ven acá, sin darnos cuenta, porque tomamos una ruta desconocida ahora, estamos haciendo la ruta del Chapañam, o sea, el camino del Inca. Por este camino que estamos transitando, hace cientos de años caminaban los incas por acá.
Igual me digo que con Ecuador no te puedes enojar, porque te regalan unos lugares y unos paisajes. Nosotros agarramos esta ruta sin saber qué onda y la verdad que está muy buena. ¿Qué pasó? Rico queso. Ándale nada más. Sí, pero más finita porque esa quedó gruesa. Mira cómo me pijotea el queso. Bueno, paramos acá, al lado de la ruta. Ahí está la bruja. El lugar de repente es un paraíso, está espectacular, muy bueno. Raro lo que pasó ahí en el parque, ya se me fue un poco la calentura, pero Pero lo vamos a seguir recordando. no voy a seguir recordando un poco más. Para que te vuelva. Claro, no, fuera de broma. Tendrían que, si alguien comete los errores de mandarse por senderos que no hay que meterse, múltenlos, pero múltenlos con ganas, con una buena multa. Y si van a tomar la decisión extrema de no dejar pasar motos, Avisen. avisen, porque nosotros cuando estábamos yendo, había una pareja también andando en moto que fue para el parque también Y pegó la vuelta. y tuvo que pegar la vuelta también. Así que no es que nos pasó a nosotros solos, le pasa a la gente seguido, se ve. Aparte de lo que yo venía pensando, no es Vox Populi, digamos. No es que te dicen, pero mirá que con moto, o sea que es rara esa decisión, no es sabido que no te permiten ingresar con moto, así que Otra cosa que nos está pasando y que se nota que paramos como 2 meses es que no sabemos dónde vamos a dormir hoy. Lo que era antes normal, cuando estás viajando vos salís y no sabés dónde parás. Y es como que estáis pensando, uy, ¿dónde vamos a parar? Eso se nota que estamos desacostumbrados, tenemos que agarrar ritmo de viaje de vuelta. sí, a mí me duelen las piernas. Estamos chanchados. Estamos chanchados literal. Estamos chanchados, ya Literal. vamos a entrar en ritmo, pero... Sí, pero miren qué día. No lo podemos creer. Y en casi 2 meses no tuvimos un día así, pero ni de casualidad. Veníamos hablando con Pablo de que tal vez un día llovía, paraba, o llovía todo el día. Nunca así, solazo, cielo despejado todo el día. Así que estamos felices, aprovechándolo. Y tenés que comer. Así que bueno, por el momento acá en un paraíso ecuatoriano. Vamos a ver si acampamos por algún lugar por acá, porque ya hace rato que le estamos metiendo. Estás perdonado, Ecuador. Estás Sí. perdonado. Sí, te la dejamos pasar porque te lo mereces. Pero bueno. Buenas, ¿cómo le va? Gracias. Le hago una pregunta. ¿Por acá hay algún lugar donde se pueda acampar? Llegando al centro. ¿Al centro? Sí, ahí hay hoteles. Pero para hacer carpa no hay lugares. No, aquí no. No. Saliendo así, Sa- parte de afuera. Sí. Ahí arriba una parroquia de Inciliví. Ajá. Ahí hay un bonito lugar para que puedan armar. Ah, buenísimo. ¿Es lejos del centro? En la moto unos 20 minutos. Ah, perfecto. Sí. Por la misma ruta. Sí, por la misma. Dale, Ahí por GPS. perfecto. Inciliví. Inciliví. Dale. Parroquia Inciliví. Gracias. Estamos yendo a un pueblo que se llama Inciliví. La verdad que no tenemos ni idea qué hay ahí. Ahí el policía que se fijó en los documentos nos dijo que vayamos para ahí. ¿Qué hay? Vamos a dormir ahí. No tenemos la más mínima idea. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos en Inciliví. Por lo pronto, apareció un camino de tierra. Por fin, porque la verdad que Ecuador está muy asfaltado. Por todos lados, así que bueno, se agradece. Un poquito de diversión los últimos kilómetros del día. Yo no sé, este señor donde nos está mandando
Pero el paisaje acá es espectacular, miren. ¿Dónde estamos yendo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hemos llegado a Insileví. El viaje nos trajo hasta acá. Pero tienen que ver la vista que tenemos. Acá está nuestra amiga que está llamando a su dueño. Miren lo que es esta vista. En ese techo vamos a armar carpa y vamos a pasar la noche con nuestras amigas ovejitas en Insileví. 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 Ok, siempre lo dije mal. Sí. Clavados. Vamos a ver un atardecer. Sí. No, dale. Sí, Sí, pero no. Vamos a ver un atardecer. Vamos a ver un atardecer, pero como corresponde. Como corresponde. Hagamos los honores. Claro, no. Así nomás no. Vamos a tomar una cervecita y a disfrutar acá. Al final de cuentas, no hay mal que por bien no venga, así que espectacular Ecuador. No me puedo enojar con vos. Últimas palabras del día. Qué bello Ecuador. Qué bello Ecuador. Sostengo lo que dijo Pablo. No nos podemos enojar con vos. Mira lo que es. Nuevo día acá en Insileví. Espectacular el día, no lo podemos creer. 2 días consecutivos. Así que bueno, ahora sí, hoy nos vamos para el Quilotoa. Tenemos más o menos 30-40 kilómetros, que creo que es todo enripiado. Vamos a ver con qué nos encontramos, porque la ruta asfaltada iba por otro lado y para venir acá estamos medio en el medio de la nada, así que... Sí, vamos a ver si podemos entrar. Como si no, No, esa es la duda principal. O sea, todo lo demás es cotillón. Vamos a darle. Miren lo que es este paisaje. Nosotros tenemos que bajar hasta allá abajo, que hay un río, después tenemos que volver a subir. La ruta se ve por allá. Desde que entramos a Ecuador, dijimos desde el primer día que es espectacular y no sé, no nos para de sorprender, la verdad que está muy bueno. Lo seguimos confirmando. Aparte, la ruta tiene unas subidas y unas bajadas, pero tremendas. Sí, está interesante la cosa acá, está interesante. Y aparte estamos yendo, creo que a uno de los lugares que más ganas teníamos de ir acá en Ecuador y conocer. Para los que no saben qué es el Quilotoa es una laguna que está en el cráter de un volcán. Así, tal cual. Tal cual. O sea, vamos a ir al cráter de un volcán. Pero este está apagado este. Sí. La cosa se puso ventosa, pero mal. De repente te vienen unos rafagones de viento. Miren los árboles. Y seguramente escuchan el viento, pero miren los árboles cómo están. Están locos. Yalala, turismo comunitario. Ahora sí estamos entrando. Estamos cerca, estamos a pocos metros. Nosotros estamos entrando por otra entrada. Esta no es la más conocida. Hay otra entrada
que creo que hay una ruta asfaltada que te lleva hasta ahí y esa es la más conocida. Nosotros no sé dónde nos estamos metiendo, pero a algún lado estamos yendo. Hemos llegado, pero primero hay que hacer algo que no hicimos a la mañana y que es como religión, si no, no podemos arrancar. No, mi voz no arranca. Necesitamos tomar un cafecito, así que vamos a eso y después nos vamos a la laguna. La estamos haciendo desear, ¿no? Está ahí como que no llegamos nunca, ¿eh? Hay que ver. ¿Qué pasa? ¿Ya estás feliz? Sí, chicos, sí. Muy necesario. Hace 2 horas que nos despertamos, nos levantamos, armamos todo y empezamos y agarramos ruta y ya tengo sueño. Necesito mi cafeína diaria. Sí, sin café no se puede arrancar. Eso es una verdad. Ánimo así nomás. Si no, generalmente nos hacemos nosotros los cafés. Como vieron, finalmente nos vamos a quedar a acampar acá. Estamos pegaditos acá a la laguna, que ahora nos vamos. Sí, entrada para el mirador y para el sitio este en cuestión, $2 por persona. Y el acampe $5 por persona. Así que nos pareció un precio más que razonable para los precios que se manejan acá en hospedajes de Ecuador. Claro. Vamos a aprovechar todo el día, que el día espectacular sigue como se los mostramos hoy temprano. Más tarde vamos a hacer fueguito, vamos a hacer cositas. Vamos al mirador, vamos a conocer la laguna. Reacción. ¡Oh! ¡Zarpada! No. Chicos, y Pablo tenía dudas, no sé si será muy grande, qué sé yo, tomá pa' vos. No, gigante esto, increíble. Este igual fue de ansioso, porque yo vi esta subidita, tomámela. Porque en realidad el mirador está allá. Pero, Vamos al mirador. vamos al mirador, pero... ¡ah! ¡Qué buen lugar! Miren la sombra de la nube que va... No, esto es... ¡Ay, Dios mío, Ecuador! Miren, corre. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. No, vamos para abajo. No, pero acá está más bueno, acá arriba. Zarpado, ¿no? ¡Zarpado! Miren lo que es esto. ¡Qué locura! Todo esto, este es el cráter del volcán que está lleno de agua. Y acá se puede ver, No, increíble. ¡Ay, se fue! Está llevando el dron donde quiere. Se va. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.